¿Qué tal? Soy el profesor Carlos Pousa, profesor de gastronomía, y en este momento voy a hablar del módulo de planificación de la producción gastronómica y vamos básicamente a responder algunas dudas que me recordarles que está el correo para que envíen sus dudas y sus actividades y la fecha de entrega que deben respetar para la entrega de esta actividad. Evidentemente, si por problemas a lo mejor mayores no pueden entregarla en la fecha de entrega, avísenme y se les dará un nuevo plazo, se esperará hasta que puedan. Este contenido que se entregó en la clase, en el video anterior, la primera tiene que ver con por qué se utiliza la mantequilla en la salsa vernesa. Eh, Al igual que la yema de huevo, la mantequilla es materia grasa. ¿Qué es lo que entrega la materia grasa a las salsas? Un poco de consistencia y textura, para que quede esta salsa como untuosa, no quede tan líquida, ¿ya? Básicamente eso es lo que le entrega la materia grasa. En algunos casos, cuando hablan de montar salsas, generalmente dicen se monta con mantequilla o vamos a montar esta salsa con aceite. Siempre tiene que ver con una materia grasa para montar esta salsa. Y montar la salsa significa un poco refinarla y darle un poco de consistencia. Así que básicamente eso es lo que realiza o lo que provoca la mantequilla y la yema de huevo en la salsa vernesa. Por ahí uno de los derivados, por ahí salió el término glace de viande. Eh, Básicamente eso es una salsa base que sale desde los huesos quemados. Nosotros colocamos huesos en un horno, que se quemen estos huesos y ojalá que eso quemado quede pegado en la lata. Le agregamos vino tinto después de que sacamos los huesos y todo ese sabor que queda dentro surge, como que activamos ese sabor. Glace de viande significa salsa de vacuno. Viand es vacuno, glace es salsa. Por lo tanto, simplemente es una salsa hecha a base de carne de vacuno. Pero con este tema que les digo yo, que se quema primero los huesos y después con un líquido frío se sueltan esos sabores y ese líquido que queda ahí después de una reducción es el glace de viande. Tercera pregunta, ¿qué características en común tienen las emulsiones frías y calientes? Como dije al principio, en la primera pregunta están como unidas, porque la primera pregunta habla de mantequilla y yo hablé de que se utilizan materias grasas para que las salsas queden untuosas, ¿cierto? Para montar las salsas. Bueno, en las emulsiones frías o calientes, lo principal es la materia grasa. Si yo no tengo materia grasa, no puedo hacer una emulsión. Si nos vamos directo a la mayonesa, por ejemplo, que es una emulsión fría, lo que más lleva es el aceite. Mientras más aceite, más firme queda la mayonesa. Mientras menos aceite, más líquida queda la mayonesa. Por lo tanto, esa emulsión para que quede así firme y untuosa y que yo pueda sacar con una cuchara y no se caiga de la cuchara, lo da las materias grasas. Así que emulsiones fría y caliente, lo que tienen en común son la utilización de materia grasa. Y por último, había dos cuadritos ahí en la materia que los puse en pequeño y tiene que ver con qué es necesario para una elaboración de la salsa y las partes y función de una salsa. Para elaborar una buena salsa necesitamos tener viscosidad, textura, color y opacidad y temperatura. Viscosidad, resistencia al movimiento. O sea, mientras más viscoso, menos líquido está. Así de simple. Textura, característica por los componentes de la salsa. Si tiene algún tipo, no sé, hay una salsa que usa maní, eso le da una textura. Hay una salsa que no usa nada,
pero la textura tiene que ver con una textura cremosa. Entonces tiene que ver con los ingredientes que yo le agrego. Color es el tono, evidentemente, que da la salsa. Si yo quiero una salsa blanca, que sea lo más blanca posible. ¿Ya? Opacidad tiene que ver con la transparencia de la salsa. Opaco, que no pasa la luz. Translúcido, que pasa una luz difusa. Y transparente, que la luz pasa sin casi ningún filtro. Temperatura, simplemente si son salsas frías o calientes. Y de eso depende para qué plato va a ser. Partes y funciones de una salsa. La base de la salsa es el cuerpo de la salsa, o sea, el fondo, la crema, la mantequilla. ¿Ya? Es como desde dónde surge esa salsa. O sea, salsa, no sé, la salsa bechamel, su base es la leche. ¿Ya? Sazón, el condimento que yo le doy a la salsa y es quien lo identifica como salsa. Ligante es lo que entrega consistencia, ¿ya? Es la consistencia de la salsa. Y la guarnición es el ingrediente que va a acompañar la salsa y le da el nombre, por ejemplo, de los derivados, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido, que, que no tengan tantas dudas, pero si las tienen, por favor, háganmela llegar para yo poder hacer estos videos explicativos. Sin más, decirles que se cuiden, que cuiden a sus familias, traten de no salir de la casa si no es necesario y nos vemos o hablamos en la próxima. Adiós.